Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Globovisión Economía. A esta hora les saluda Mariana Martínez. El día de hoy estamos conversando con José Anzola, el expresidente de la Asociación de Industriales de Harina de Maíz en este momento. Ustedes son de Benmaíz. Quisiéramos, antes de comenzar la entrevista con usted, a los planteamientos que ustedes han formulado recientemente, ver cómo es el proceso para lo que es la siembra y finalmente el cultivo del maíz. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. El maíz se siembra en Venezuela una cosecha al año. Normalmente se siembra en los meses de abril, mayo. La cosecha es alrededor de septiembre hacia adelante. Depende del estado, pero desde septiembre hasta enero, Guárico generalmente es el último estado en salir de la cosecha. El maíz se ha venido mejorando en cuanto a los rendimientos que los productores agrícolas han tenido obteniendo en campo. Y es de hacer notar que el maíz que nosotros utilizamos para la harina precocida es maíz blanco endospermo duro, que no es un maíz fácil de conseguir en los mercados internacionales. Ahora, esto, para que nos quede aún más claro, vamos a ver un trabajo que hizo nuestro equipo de producción, cómo está y cómo se da este cultivo. Durante el ciclo de invierno, que es desde abril hasta septiembre, se siembra el maíz para el consumo, como por ejemplo de harina precocida. También se inician las siembras progresivamente según cómo se establecen las precipitaciones en el país, aproximadamente en el siguiente orden: occidente, centro y oriente. Por su parte, en el ciclo de norte-verano, que va de octubre a marzo, solo se siembra maíz de semilla y algunas pequeñas zonas para el consumo de cachapa y maíz dulce. La producción de semillas se enfoca principalmente hacia los estados Aragua, Guárico y Yaracuy. En el ciclo de la molienda de maíz blanco, el proceso de harina precocida es complejo. Se transitan por etapas de limpieza, laminación, cocinas y molinos. De este proceso se extrae lo siguiente: 74% harina precocida, 8% de concha, que se dirige a alimentos para animales, 14% de germen sin grasa y 4% de grasas que se convierten en aceite. Respecto al maíz amarillo, el proceso industrial es mucho más sencillo y se muele completamente, sin extraer subproductos adicionales. Solo existen mezclas según el destino de los animales, pero el maíz amarillo lo consumen íntegramente la industria de alimentos balanceados para animales. Bueno, este es el proceso, como usted también lo señalaba, y complementado con este trabajo que hemos realizado para nuestra audiencia, este es el proceso de la siembra de maíz. Muchos dirán, como usted acaba de señalar, el tema de la semilla es importada y es traída por el Estado, porque ninguno de ustedes puede importar la semilla en este momento, todo viene por parte del Estado, del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo es que ustedes recientemente solicitaron un ajuste en lo que es el precio del maíz y de lo que es la venta de harina, al de 19 a 65 bolívares? Para algunos puede sonar un precio muy elevado, pero quisiera consultarle el por qué. ¿Qué está interviniendo en esto si el Ejecutivo Nacional aporta la semilla? Bueno, lo primero es que el precio del maíz blanco desde septiembre del año pasado hasta ahorita, para nosotros, para la industria, ha subido 582%. Eso es un precio que el gobierno fija mediante Gaceta y que nosotros estamos obligados a pagarles al productor nacional. Por otro lado, nosotros hemos tenido algunos costos y gastos que han subido muchísimo también, como por ejemplo el material de empaque ha subido más de 400%, los gastos fabriles más de 300%, los fletes 185%, es decir, si hacemos un promedio ponderado de estos gastos, tenemos alrededor de 250% adicional al 582% de la materia prima. En estos momentos, como tú bien lo dijiste, estamos vendiendo el producto de 19 bolívares y la pregunta es, ¿qué vale 19 bolívares en este país en este momento? 19 bolívares es 1 kilo de harina y 1 kilo de harina da para hacer 20 arepas. Es decir, cada arepa sale en menos de 1 bolívar. Cuando uno va a una arepera y compra una arepa sin relleno, está alrededor de 30 a 35 bolívares, es decir, 1,5 kilos de harina pan. Si uno va y compra una empanada, 100 bolívares, estamos hablando de 5 kilos de harina pan. Un café pequeño, 40 bolívares, estamos hablando de 2 kilos de harina pan. Así que si se ve, digamos, desde el punto de vista numérico, 19.65 mucho, si ves los costos, más bien es un precio que nosotros pensamos que puede ser ahorita es que tiene una rentabilidad justa, como lo dice la ley de precios justos, pero estos costos están constantemente subiendo y estos precios tienen que ser siempre revisados y no esperar mucho tiempo porque los costos y los gastos están constantemente subiendo.
Claro, entonces no se puede mirar solamente el precio final del producto con el que llega después de producirse el maíz en 19 bolívares solamente por el precio de una semilla que trae el Ejecutivo Nacional a un dólar preferencial de 6.30, que es lo que se aplica para alimentos. Sí, digamos, la semilla es lo que se trae para hacer la siembra. Es lo único que tienen subsidiado, el resto de la cadena pero no. Lo que nosotros recibimos es el grano ya cosechado, digamos. Exacto. Y ese grano cosechado lo recibimos de parte de los productores nacionales cuando se refiere a cosecha nacional. ¿Y eso ya viene con un incremento adicional? Sí, recientemente se hizo un incremento en octubre de este año, se subió a 15 bolívares y además de eso hay un subsidio adicional de 7 bolívares que le da el gobierno a los productores agrícolas, de manera que los productores reciben 22 bolívares por kilo cuando venden el maíz blanco. Y al final el precio de venta es 19 bolívares para el producto terminado. Está por debajo de lo que recibe el productor. Y si tomas en consideración que para hacer un kilo de harina necesitas 1.33 kilos de maíz, ya tienes solamente en el costo de maíz blanco un costo por encima del precio de venta. Lo otro importante que hay que destacar es que nosotros no vendemos a 19, nosotros vendemos por debajo porque hay un margen de comercialización que le queda a la persona que le vende al consumidor. Al final, ese 19 bolívares es lo que está en el precio de venta al público. Sí, eso es lo que está marcado en el paquete y eso es lo que estamos pidiendo, que se suba inmediatamente a 65 para poder cubrir los costos y los gastos que, como dije anteriormente, han estado subiendo en forma muy significativa. Entonces, al subir a 65 bolívares, ¿cuál es el incremento para el productor? ¿Cuál es el incremento para ustedes que están en la cadena de comercialización? Y finalmente, para que llegue a 65 bolívares a la mano del consumidor. Bueno, el productor, como te dije, ya recibió su incremento. Exacto. Y como lo expliqué al principio, la cosecha en Venezuela es una sola. Ya digamos que el maíz que está siendo cosechado en este momento, ya la cosecha está en su etapa final, es un maíz que se está cancelando a 22 bolívares. Lo que nosotros estamos pidiendo es que, como ya estamos siendo obligados a comprar ese maíz, y ese es el maíz que vamos a utilizar, el precio se ha subido inmediatamente de 19 a 65 bolívares. Si tú sumas los costos y los gastos, da casi 3 veces 19 bolívares. Es decir, necesitamos un precio de 65 bolívares en este momento para poder cubrir esos costos y gastos y tener una rentabilidad adecuada. Esa rentabilidad te permitiría a su vez hacer algunas inversiones para poder producir más, que eso es lo que solucionaría el problema al final, una mayor producción para que haya un mayor abastecimiento. ¿Con esto podrían aumentar en cuánto la producción? Depende de la cantidad de inversiones que se haga y depende de cuán rentable sea el producto, pero recientemente, el año pasado, en agosto, una de las plantas de Alimentos Polar, que es una de las empresas que están afiliadas a Benmaíz, hizo un aumento de 42.250 toneladas al año, y eso en las condiciones que acabo de describir anteriormente. Imagínate si tuviéramos un precio rentable, pudiéramos todos los asociados, todos los afiliados a Benmaíz hacer algunas inversiones para hacer rápidamente o poner en el mercado venezolano una mayor producción. Ahora, con esta inversión, ¿qué tipo de inversiones están siendo necesarias en el sector? ¿Cuántas empresas están afiliadas a Benmaíz y están en el rubro de producir harina de maíz? Básicamente en Benmaíz hay 2 empresas afiliadas, que es Alimentos Polar y Monaca. Ellas tienen en total 7 plantas de producción que en estos momentos están aportando el 70% de las 100.000 toneladas, de los 100 millones de kilos que calculamos nosotros que se están produciendo en el mercado nacional mensualmente. ¿Y cuál era el consumo habitual del venezolano? Ha subido significativamente. Yo recuerdo que hace poco hablábamos de 85, ya estamos en 100 y probablemente es mucho más. Lo que pasa es que no lo sabemos porque no hay producción suficiente para saber exactamente hasta dónde llega el mercado. No han dejado de producir, por el contrario, por lo que entiendo, han aumentado producción. Este es un rubro que, a pesar de que desde su implantación del control de precio en el año 2003 no ha sido, digamos, bien tratado desde el punto de vista de rentabilidad, nunca ha dejado de producir a máxima capacidad instalada. Siempre hemos estado produciendo, siempre hemos estado haciendo el mayor esfuerzo para resolver todas esas situaciones pues, que son propias del país en el que estamos viviendo, para poder producir la harina precocida, que sabemos que es muy importante en la mesa de todas las familias venezolanas. No puedo dejar de preguntarle por qué entonces la insuficiencia en anaqueles. ¿Es un tema de distribución? No, todo lo que se fabrica se distribuye, es un tema de fabricación. Como te digo, si fabricáramos más
nosotros pudiéramos tener abastecido el mercado. Hay dos soluciones que se pueden hacer. Una, que todos produzcamos a máxima capacidad instalada. Eso nos va a dar alrededor de 20.000 toneladas más al mes, es decir, 20 millones de kilos. Pero, como te digo, puede ser que las necesidades hoy por hoy en el mercado venezolano sean más que esa. La única forma de saberlo es tenerlo plenamente abastecido. Para tenerlo plenamente abastecido, tienes que tener una capacidad instalada mucho mayor que te permita colocar en el mercado, digamos, la demanda del producto, que no conocemos exactamente cuánto es en este momento. ¿También hay algún tipo de estas empresas en manos del Estado? ¿Cuánto es el porcentaje que aporta el Estado para la fabricación? Digamos que esas 100.000 toneladas, alrededor de 25 están produciéndose por empresas que están en manos del Estado. ¿Esto ha afectado la producción de cereales? De cereales, cuando te refieres a cereales, me imagino que estás hablando de la producción de maíz en el campo. Ajá. La producción de maíz en el campo, desgraciadamente, ha ido disminuyendo. Nosotros hace 7, 8 años nos autoabastecíamos con el maíz que producíamos. Es decir, todas las necesidades de las empresas de harina precocida eran cubiertas por la cosecha venezolana. Desgraciadamente, eso ha ido declinando. Tenemos unas cosechas que solamente son capaces de abastecer el 50% de las necesidades de las empresas, lo que significa que el 50% adicional tiene que ser cubierto con importaciones. ¿Tienen alguna cifra estimada de cuánto necesitan para invertir en el sector en materia industrial, para aumentar producción? Nosotros, de hecho, hemos pasado algunas cifras. Lo que pasa es que esas cifras van cambiando día a día, pero sí hemos pasado algunos proyectos en reuniones con personas del gobierno donde le hemos dicho que nosotros estamos dispuestos a hacer algunas inversiones, pero el problema de las inversiones de este tipo de fábrica es que son maquinarias importadas, entonces necesitas dólares. Y una de las cosas que le hemos dicho a la gente con la que nos hemos reunido del gobierno es que necesitamos que nos asegure las divisas para poder traer esa maquinaria. Pero todo depende de cuánto quieras crecer en las cantidades de producción que quieras hacer al final. ¿Han recibido divisas en este año? Digamos, esta es una industria que no requiere mucho de divisas porque su principal materia prima, que es el maíz, toda la compramos en bolívares. Sin embargo, como te dije, los repuestos de las maquinarias necesitas dólares para poderlo tener, para poderlo reemplazar. Las vitaminas que se le agrega a la harina precocida también tienen que ser compradas fuera, necesitan divisas, necesitan dólares. El empaque, los proveedores de empaque necesitan resinas de polipropileno y se importa gran cantidad de esas resinas, por lo tanto necesita dólares. Es decir, no solamente nosotros, sino la cadena de suministro también necesita divisas para poder mantener andando toda esta cadena de producción. Todo lo que es la industria. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde muchas gracias.